Entramos ahora a tema de entrevista. Nos acompaña el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, quien pues viajó recientemente a Tuxtla Gutiérrez para reunirse con autoridades de México después de esta terrible tragedia. Canciller, buenas tardes. Gracias por atender el llamado de Canal Antigua. Hola Joaquín, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Canciller, me imagino una labor incansable desde la semana pasada, tanto de Cancillería como de la red consular, para asistir a las familias, para menguar con esta situación. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Qué impresiones después de haber visitado México? Bueno, definitivamente una semana ardua. Lamentamos mucho el accidente donde fallecieron pues aproximadamente hasta la fecha 55 personas, de las cuales todavía estamos en el proceso de identificar. Nuestra red consular, principalmente nuestro cónsul general en Tuxtla Gutiérrez, se apersonó lo más inmediatamente posible para poder brindar las atenciones y poder hacer los registros correspondientes conjuntamente con las autoridades del gobierno federal mexicano, como con las autoridades del estado de Chiapas. Hemos pedido también a nuestros cónsules de los consulados cercanos que brinden más apoyo para poder de esta manera nosotros no solamente contar con la información pertinente, sino poder darle las atenciones consulares a todos los que han sido víctimas, de las personas que están en los hospitales, como también a los familiares. Tuve la oportunidad el viernes de viajar conjuntamente con el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Eduardo Hernández, y con el secretario de Comunicación de la Presidencia, con quienes fuimos inmediatamente del aeropuerto La Aurora al aeropuerto de Tuxtla, y ahí nos dirigimos al hospital, el hospital Gómez Maza, donde se encuentra una gran parte de los guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran convalecientes. Entre ellos pudimos conversar con los que se encuentran conscientes, algunos otros no están conscientes. Lamentable la situación que vimos. Se encuentran muy lastimados, muy heridos gravemente algunos, y esperamos la pronta mejoría de las personas que pues están en esa situación en los hospitales. Entre ellos nos encontramos con un niño de 3 años que él no sufrió mayores consecuencias, algunos rasguños, algunos golpes. Parece que la madre logró pues protegerlo y la madre fue la que llevó la peor parte. La madre se encuentra estable, bien, tuvieron que hacerle algunas suturas, principalmente en el cráneo, donde sufrió algunas contusiones, y en la cara, donde tuvo algunas consecuencias derivadas del accidente. Y pues estamos todavía a la espera de las autoridades mexicanas para poder contar con información precisa, tener certeza o información principalmente oficial de quiénes son los guatemaltecos que habrán fallecido, porque también existían o existen otras nacionalidades, otros hermanos extranjeros de otras nacionalidades que estuvieron en el accidente. Canciller, hablando de este mismo proceso, la repatriación de los cuerpos, entonces tendría que esperar a que esté la información ya definitiva. Entendemos que Conamigo ha habilitado ya los números de teléfono para poder, en un esfuerzo conjunto, pues poder identificar a estas personas. Bueno, se están haciendo esfuerzos de parte de la Fiscalía de México para hacer el proceso de investigación, pero también se han invitado a los familiares para que puedan apersonarse directamente en Tuxtla para hacer el reconocimiento. Se les está recibiendo de parte de la Fiscalía a los familiares para llevarlos a las distintas morgues donde se encuentran los cuerpos de los fallecidos y poder hacer el reconocimiento. En ese sentido, nosotros tenemos a la fecha de los 55 fallecidos a la fecha, tenemos información de que 14 presuntamente son guatemaltecos porque llevaban algún tipo de identificación dentro de sus pertenencias. Ahora bien, eso no quiere decir de que los 14 sean ya oficialmente declarados como guatemaltecos, porque todavía tiene que hacerse el último proceso de identificación oficial por parte de los familiares, o en el caso necesario por exámenes y evaluaciones de tipo de ADN. En ese sentido, pues tenemos esa información. Y estamos en espera de que efectivamente nos digan quiénes y cuántos son los guatemaltecos que lamentablemente perdieron la vida en ese accidente. A partir de ahí tuvimos comunicación con el INAMI, que es el Instituto Nacional Migratorio Mexicano, quienes nos van a brindar todo el apoyo para hacer la logística correspondiente a la repatriación de los cuerpos, y esperamos eso que pueda ser en los próximos días. Ojalá
que pueda ser esta misma semana, principalmente por el dolor y el sufrimiento que están pasando los familiares. Canciller, entiendo que es información sensible. Usted comentaba que pudo platicar o conversar con quienes estaban conscientes en el hospital. ¿Estos testimonios dan cuenta pues dan luces de lo que sucedió en el accidente? Bueno, de alguna manera nos pueden dar alguna indicación. En la delegación que viajamos el viernes a Tuxtla Gutiérrez nos acompañaron también 2 fiscales del Ministerio Público, de la Fiscalía de Delitos contra la Migración Irregular. Ellos estuvieron ahí con nosotros, pudieron consultar, hacer preguntas a algunos de los guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran conscientes para poder indagar un poco más. Esa es una información que tienen ahorita los miembros de la Fiscalía de México con los miembros del Ministerio Público de Guatemala para poder hacer un proceso de investigación más a detalle de qué fue lo que sucedió. En términos prácticos, el accidente, lo que se puede decir es que fue un accidente donde el piloto aparentemente por exceso de velocidad entró en una curva, derrapó. El contenedor donde venían todos los migrantes colisionó contra una de las barandas del puente y eso fue lo que hizo que prácticamente se partiera el contenedor en 2 y salieron despedidos de ahí y generara esto pues las contusiones y todas las repercusiones que están pasando como también así de la cantidad de fallecidos que hubo. Fue un lamentable, duro y trágico accidente que esperamos nosotros que no vuelva a suceder. Sabemos que la migración tiene muchísimos años de estar pasando y le pedimos a la población guatemalteca que no migre de manera irregular porque es muy, muy alto el costo de perder sus vidas en el tránsito. Así es, canciller. Este es un claro ejemplo de los riesgos en los que incurren los guatemaltecos a la hora de buscar ese sueño americano y entendemos que pues la frontera sur en Estados Unidos sigue siendo complicado el asilo y bueno, a los riesgos a los que se enfrentan es este tipo de tragedias. Se ha platicado con las autoridades mexicanas sobre el proceso de abordaje que se dio de este camión, pues entendemos fue del lado de la frontera de México que los migrantes subieron a este furgón y no del lado de Guatemala. Bueno, el tránsito inicia obviamente pues desde el país en el cual se encuentran los connacionales, en este caso los guatemaltecos salieron de sus comunidades y se dirigieron hacia la frontera con México. Ya entrándose en la frontera con México, toman estos camiones, trailers y se disponen a caminar en su recorrido hacia el norte. Nosotros estamos trabajando con el gobierno y las autoridades del gobierno federal mexicano. El mismo viernes por la noche estuvimos en la Ciudad de México, nos trasladamos después de Tuxtla a Ciudad de México, donde tuvimos una conferencia, una reunión primero con el canciller Marcelo Ebrard y con miembros del cuerpo diplomático, estaba el embajador de Ecuador, el de Estados Unidos, el de Honduras, República Dominicana, que son los embajadores de los connacionales que también sufrieron dentro de ese accidente y dispusimos establecer una coordinación y una mesa técnica lo más inmediatamente posible para poder ir atendiendo esta situación lamentable. Y el día de hoy me comuniqué con el canciller mexicano, con Marcelo Ebrard, con quien conversamos para hacer lo más pronto posible una videoconferencia con el secretario de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para poder empezar a trabajar rápidamente en esta situación y poder además darle continuidad al trabajo de los muros de prosperidad, que es la inversión extranjera directa y poder crear las condiciones y oportunidades para que los guatemaltecos no tengan que emigrar. Pero más allá de eso también tenemos que trabajar en campañas para sensibilizar y concientizar a las personas de que esta migración irregular trae consecuencias dramáticas y en muchos de los casos también fatales. Ya hemos visto otros casos de hace algunos meses y este es otra muestra lamentable de los riesgos que conlleva migrar de manera irregular y por lo tanto tiene que ser un esfuerzo que tenemos que hacer todos los países, no solamente Guatemala, sino todos los países, porque como ustedes saben, nosotros somos un país de gente que migra, pero también somos un país de tránsito por donde pasan
miles de personas de otras nacionalidades. Así que estamos haciendo ese esfuerzo. El presidente Alejandro Yamatei, en la visita que hicimos a Washington, dejó muy clara la necesidad y el interés de que podamos nosotros contar con un esfuerzo de los Estados Unidos, no para más cooperación, sino para más inversión, para más comercio. Lo que se dice y se les dijo a ellos es que necesitamos más comercio que cooperación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a generar oportunidades para que la gente se quede en Guatemala desarrollando su vida. Así es, canciller, coincido. Qué mensaje, pues, un tanto dramático, pero la pérdida de 55 vidas humanas es un mensaje claro sobre los riesgos en los que se incurre a la hora de buscar la migración. Era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿sí existe una agenda de reuniones bilaterales, multilaterales para abordar esta problemática? Definitivamente estamos trabajando en ello. Esperamos poder tener esa videoconferencia con el secretario Mayorkas, con el secretario de Relaciones Externas, Marcelo Ebrard, de México, y poder establecer ya la fecha próxima en la que vamos a tener la reunión del más alto nivel entre los tres países para poder dar continuidad, porque esta es otra demostración. La migración está pasando por nuestro país todos los días, y lamentablemente a veces suceden este tipo de accidentes donde perecen personas, y es un tratamiento humano el que debemos darle en ese sentido, y estamos trabajando muy fuertemente para poder unificar esfuerzos entre todos los países de la región para que podamos abordarlo de una manera pues bajo los estándares de derechos humanos, pero también tratando de ahondar en las causas estructurales de la migración, que es la falta de oportunidades. Así que seguimos trabajando en eso. Lamentamos, de nuevo, estamos en nuestro país con 3 días de duelo nacional con bandera media asta. Hemos girado instrucciones a todas nuestras misiones diplomáticas para que tengan bandera media asta y para que verdaderamente pues estemos conscientes del trabajo y el esfuerzo que debemos hacer para poder atajar las causas estructurales de la migración, pero también mandar un mensaje fuerte y contundente a la población de que es muy, muy peligroso y riesgoso migrar de manera irregular. Estamos a pocos días de conmemorar el Día del Migrante y lamentando esta situación, haremos pues también los mensajes para seguir haciendo esa campaña de concientización para que la gente no siga perdiendo sus vidas en el trayecto. Muchas gracias, canciller Brolo, por atender el llamado de Canal Antigua. Estaremos anuentes a los resultados de esta videoconferencia y demás reuniones. Le agradecemos su participación hoy en este noticiero. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy feliz tarde.